Hermanos, la palabra de hoy está basada en un versículo que vamos a leer que está en el libro de Juan 12. Vamos a ir a Juan 12, al versículo 20. El título de la palabra ha cogido una porción de este capítulo de Juan 20 al 26 que vamos a leer ahorita, que dice: si el grano de trigo no cae en la tierra. Está incompleto, ahorita vamos a ver que completa ese título de la palabra, que si el grano de trigo no cae en la tierra. Dice la palabra del Señor en Juan 12, versículo 20, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe juntos se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió a todo este encuentro de personas, le dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, y ahora sigue lo que me faltó poner en el título, dice, y muere, queda solo. Pero si es que pasa este proceso de morir, va a llevar mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va a guardar. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta historia se da en un contexto muy especial. Hemos cantado Hosana, Hosana en las alturas, y justo se da en un contexto que, si ven la parte anterior de este capítulo de los griegos que se encuentran con Jesús o que buscaban encontrarse con Jesús, vamos a ver que acaba de pasar la entrada triunfal a Jerusalén. Es decir, que la alabanza ha tenido mucho que ver, la alabanza que acabamos de pasar ha tenido mucho que ver con la palabra que vamos a compartir ahorita. Y cuenta este momento de la entrada triunfal a Jesús en el versículo 12 de Juan 12. No lo he puesto en la proyección, pero dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y la Biblia nos cuenta que entre aquellas personas que habían venido a adorar a Israel, que habían venido a adorar a Jerusalén, se encontraba también estos ciertos griegos, y de pronto la historia pasa de hablar un poco del pueblo de Dios, comienza a centrarse en unos hombres extranjeros como somos tú y como yo, que somos peruanos, para un Dios que siempre fue una promesa para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces nosotros somos como esos extranjeros que, de alguna manera, los judíos siempre han sido muy celosos de guardarse las promesas de Dios para ellos, pero el Señor comienza a tener este acercamiento hacia personas extranjeras. En este caso, podríamos sentirnos como parte de esta historia, como estos griegos que se acercaron. Y estos griegos tenían un anhelo por ver a Jesús, rogaban conocerle, dice que usan esta palabra, rogar. Me llama mucho la atención de que se precise de dónde venían estas personas geográficamente. Sabemos, quienes han estudiado un poco historia universal, que los griegos son conocidos por haber aportado mucho a la cultura occidental en la que hoy vivimos. De alguna manera, la historia y la cultura universal que hoy tenemos ha sido una nación, los griegos en particular, que han contribuido mucho a cultivar la mente y la razón, muchas ciencias, matemáticas, medicina. Hay hombres muy reconocidos. Vamos a hacer una pequeña lista que, entre que preparaba la palabra, dije, vamos a mencionarlos. Son hombres importantes para la historia universal, como puede ser Sócrates, que dice que él se enfocó en la ética. Tenía como misión, una misión que él en alguno de sus escritos había manifestado: quería formar hombres en valores que supieran cuidar sus almas. Y algo que es ciertamente bueno, no es casi parecido a lo que en algún punto hacemos aquí, pero limitado porque no consideran a Dios. Él decía, bueno, tenemos que cuidar el alma de las personas porque es algo valioso, pero no tomaba a Dios y no incorporaba, o por lo menos al verdadero Dios no lo incorporaba. Entonces él buscaba formar hombres en valores, ¿no? Eso es algo bueno, digamos, aparentemente bueno. Otro hombre famoso, griego, Hipócrates, es un prestigioso médico y sabio de la antigua Grecia también. Ahí los médicos saben que existe el juramento hipocrático que les hace guardar ciertos parámetros de ética para el desarrollo de la medicina. También está Aristóteles, que fue uno de los precursores en metafísica, ¿no? Yo de verdad que no tengo muy mapeada la metafísica, pero es alguien que busca estudiar los campos del espíritu del ser humano, ¿no?
Y así los griegos han aportado en cultivar la mente, han aportado con sus disertaciones grandes al conocimiento humano y cosas que, como les decía, pueden ser consideradas muy buenas, como la matemática. ¿Cuántos pueden ver lo importante, aunque lo difícil, algunos los que no nos gusta o los que hemos sufrido con matemática, la medicina, la biología, la astronomía? Y algunos de ellos proponían que en algún momento la razón iba a ser la que iba a terminar dominando y gobernando en este ideal que ellos tenían de sociedad. Pero sabemos que esta cultura, los griegos finalmente fueron conquistados, fue una cultura que fue traída abajo, y solamente para considerarlo. Entonces estos filósofos realmente dedicaron muchas horas buscando el porqué y la razón de las cosas. En algún punto me puse a acordarme cómo era yo en mi época de la adolescencia, y voy a ver si de repente se identifican como me pasaba a mí, ¿no? Pero de pequeños, cuando, por ejemplo, nuestros papás nos decían, oye, no puedes ir a tal lugar, no decíamos nada, sí, papá, bueno, tienes razón. O no te juntes con tal grupo de amigos. Bueno, sí, papá, tú eres mi papá, tú debes saber más. Y no cuestionábamos tanto, éramos bastante obedientes, pero conforme algo pasó, el mundo comenzó a girar y llegamos a la adolescencia, ya no lo hacíamos no rendíamos tanto nuestra voluntad, ¿no? Conforme creces, comienzas a preguntarte, ¿pero por qué? Le comienzas a decir, ¿pero por qué, papá, no me dejas ir a tal lugar que yo quisiera ir? ¿Qué tiene de malo que me junte con tal o cual grupo de amigos, ¿no? Entonces ya como que nos volvemos medios griegos, ¿no? Ya los adolescentes. ¿Por qué debo buscar de Dios? También le comenzarías a preguntar, y está bien también el preguntarse el por qué. Aquí estos griegos que habían venido a encontrarse con Jesús, ciertamente tenían muchas preguntas, pero felizmente algo nació en ellos que vinieron a la fuente correcta para preguntar, que fue Jesús. Jesús le respondió entonces a los cuestionamientos que estos griegos tenían, ¿no? Y nos dice hoy en el versículo 24, os digo a estos hombres griegos que habían cultivado mucho la razón, mucho el ego, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cuál es la consecuencia de no pasar este proceso? Es quedarte solo. Pero si mueres, vas a llevar mucho fruto. Quizá porque Jesús sabía que estos hombres estaban solo por un tiempo de fiesta, muy rápido les enfrenta, les expone la verdad. Jesús parece que no perdió el tiempo, no les dijo, hola, ¿cómo están? Yo soy Jesús. Y se presentó muy cordial. Parece que sabía que el encuentro con ellos iba a ser muy de pasada. Entonces rápidamente Jesús, sin anestesia, les expone y le dice algo que va en contra de toda la razón de los griegos, probablemente. Algo que va muy en contra de una lógica humana, ¿cierto? Les pone enfrente a estos hombres que perseguir su propia gloria, que ser guiados por su propia sabiduría o su propio entendimiento, los iba a hacer vivir de una manera egoísta, y les anticipa las consecuencias que esto iba a generarles, que no alcances el fruto que Jesús, yo tengo esperado para ti. Ese es uno de los frutos, que tú vivas egoístamente. Otro, y es una alerta que Dios nos pone, que te quedes solo, por vivir de manera egoísta, por no pasar ese proceso de dejarte rendir delante de Dios. Pero por otro lado, entonces Jesús le decía, pero si escucharas la voz de Jesús, y si escuchas lo que yo te digo esta noche, y lo que nos ha dicho también a través de la alabanza, ¿no? Que seamos capaces de rendirnos delante de Él. Si escuchas la voz de Jesús y rindes tu voluntad a Dios, vas a dar mucho fruto, ¿no? A esos griegos, a nosotros los adolescentes griegos, a los jóvenes que todavía cuestionamos muchas cosas respecto de Dios, que somos muy poco griegos en ese aspecto, tenemos que venir a rendir nuestra voluntad a Dios para poder así dar mucho fruto. ¿Quiénes quieren dar mucho fruto? ¿Quiénes quisieran no quedarse solos? No quisieran pasar por esta vida sin un propósito, o el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Jesús definitivamente podía estar hablando proféticamente también, de lo importante que era que Él entregara su vida. Ya sabíamos que Él estaba pronto, si estaba entrando ya a Jerusalén, era que pronto ya Él iba a entregarse en la cruz. Que podía estar hablando también del fruto que representaba que Él entregara su vida en la cruz, y que ese sacrificio iba a ser de gran fruto, de gran salvación para nosotros. Pero también nos estaba hablando un principio de vida que debemos considerar, la importancia de cada día rendirnos, de humillar nuestra razón, nuestro intelecto a los pies de Cristo. Rendir nuestra voluntad a la obediencia también de la palabra de Dios, considerar que la palabra de Dios es ciertamente más sabia que nosotros, porque
No porque sea la palabra, no porque sea un libro que ha pasado muchos años, sino porque ¿quién la escribió? El más sabio de todos, ¿no? Fue nuestro Dios. Entonces por eso podemos rendir nuestra voluntad a la obediencia de la palabra de Dios para ser herramientas para una misión. La misión de levantar el nombre de Jesús. Y acá Jesús nos estaba alertando, les alertaba a estos griegos rápidamente para que después no digan, nadie me dijo, nadie me avisó, no sabía cuál era la consecuencia de hacer las cosas según mi propio parecer. Las consecuencias de hacer las cosas según tu propio entendimiento es que corres el riesgo nuevamente de quedar solo. Y vayamos meditando al respecto. Y aunque rodeado de gente como estos hombres estaban rodeados en un ambiente de fiesta, ciertamente, probablemente había muchas personas a su alrededor, aún necesitaban encontrarse con Jesús para tener las respuestas que estaban buscando. Y Jesús les alertaba en ese momento de fiesta, les decía, te vas a poder, si tú sigues caminando ese camino de tu propia sabiduría, de tu propia vida, sin pasar ese proceso de sumisión a mí, de venir a mis pies, y que sea yo quien guíe tu vida, corres el peligro inminente de quedar solo. Y finalmente no solamente solo en un aspecto de ermitaño o solitario por el resto de tu vida, sino solo en el sentido de que de repente no vas a caminar con Dios para cumplir ese propósito y esa misión que Él tiene para tu vida, solo en el aspecto de no tener relaciones importantes, significativas en tu vida. De repente puedes tener relaciones de amigos para salirte a divertir, para jugar de repente un deporte, pero en el momento que realmente necesitas una mano amiga, un buen consejo, alguien que esté ahí para ti en un momento difícil, no es lo mismo si no es una relación fundada sobre la roca que es Cristo, ¿no? A veces hasta los mejores amigos te pueden fallar, y no es algo bonito de decir, pero es importante considerarlo si no es una amistad en Cristo Jesús. Y aún las amistades en Cristo Jesús no son iguales a la amistad de Jesús mismo, que es el verdadero amigo y fiel que podemos tener. También, al no estar rodeado de relaciones que te van a ayudar a alcanzar el propósito de Dios, corres también, puedes perderte la posibilidad de levantar el nombre de Dios en tu vida, la posibilidad de que aún en medio que puedas estar pasando cosas difíciles, no sé, todos pasamos pruebas, aún en eso te puedes decir, Dios estuvo conmigo, Dios me ayudó, no estuve solo, tuve a mi mejor amigo a mi lado, en el momento más difícil y Él estuvo ahí para acompañarme. Entonces esa es un poco la idea que yo me quedaba pensando sobre los griegos, ¿no? ¿Por qué los griegos, y por qué tan importante resalta de dónde vienen, ¿no? Y los griegos tenían una particularidad, era que se habían puesto su forma de vivir gobernada por su propia mente. Y aquí no le ha pasado que ha visto por ahí uno de estos efectos visuales en internet y que tú dices, esto es de alguna manera, ¿no? El otro día vi un tren que salía de un túnel, y al final era un efecto visual que no sabía si entraba del túnel o salía del túnel y tenías que responder. O que ves algo que para ti es de repente de un color y al final resulta que era totalmente de otro color porque tu mente te falló y era un tema de percepción, no sabes si algo es más grande que otro. Entonces podemos reconocer que nuestras mentes nos pueden terminar fallando y no podemos completamente apoyarnos en ellas. Es más, tienen que ser mentes que se hayan rendido a la voluntad de Dios. Quiero que vayamos al libro de Efesios. Efesios fue una de 12 ciudades que fueron fundadas también por griegos, así que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Vamos a ir al libro de Efesios. Y a pesar de que esta iglesia de Éfeso estuvo fundada en la sabiduría de los griegos, estuvo fundada en el alcance de esta forma de vivir que tenían los griegos, dice en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 16, una oración que hacía Pablo, 1:16, la oración que hacía Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y vamos a parar ahí nomás. El capítulo es mucho poquito más largo, lo pueden leer en casa. Entonces Pablo oraba para que estos
hombres de Éfeso que podían ser influenciados por esta corriente de los griegos, les decía: oro para que venga sobre ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación. Como muchos sabemos, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios, ¿cierto? Muy bien. Pero la sabiduría en términos prácticos es saber emplear y aplicar el conocimiento. Conocimiento que hoy en el mundo ciertamente abunda, hay mucho conocimiento, pero si no lo sabes emplear o Dios no te está guiando, es difícil que tú lo sepas aplicar correctamente para que sea algo de edificación en tu vida. También les pedía para que tengan revelación, es decir, que se alumbre su entendimiento, que puedan entender el porqué de las cosas, y por eso es importante a veces que nos cuestionemos también, es natural, es parte del proceso de nuestra vida, pero que traigamos esas preguntas, esos porqués, ¿a quién? A la persona correcta, a los pies de Jesús. Entender ese principio, pero a la vez que es como un contrasentido, es a la lógica humana, ¿no? Lo que entendamos este principio que hoy ahorita nos está hablando de Dios. ¿Cuál es el porqué de las cosas? ¿Por qué lo vas a hacer? Ese proceso de que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, ¿no? ¿El por qué lo haces? ¿Por qué vas a pasar ese proceso para que puedas llevar mucho fruto? Hace un ratito levantamos las manos, todos queremos llevar mucho fruto, pero es importante entender el por qué lo hacemos, porque tenemos que confiar, es un proceso de fe, es un proceso de saber que Dios lo ha prometido en su palabra, que las semillas que se dejan caer a los pies de Dios, que se dejan rendir a los pies de Dios, van a dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces que nos amanezca a nosotros jóvenes, adolescentes, que Dios nos ha llamado a una esperanza que no tiene el mundo, que nos ha llamado a riquezas en tesoros, pero que están en el banco de los cielos, en alcanzar las vidas para el reino de los cielos, como vamos a ir pronto a compartir la palabra a Huancayo, aparte de la iglesia va a ir y vamos a poder alcanzar vidas, ¿no? Eso es parte de un poco de la riqueza, algo que en este mundo nunca te puede ofrecer, la posibilidad de rescatar un alma, así como alguien alguna vez te rescató a ti. Puede ser una vida que aunque pueda estar pasando un proceso de muerte a ti mismo y a tus deseos, vas a poder vivir lleno de esperanza, y aunque otros se pregunten en qué tiene esta persona puesta su esperanza, tú eventualmente vas a poderle compartir: tengo mi esperanza puesta en Cristo Jesús. Mientras me ponía a escribir la palabra, se me venía algunas circunstancias que había pasado en mi vida, y bueno, yo vengo a la iglesia desde bastante chico, he escuchado acerca de las cosas de Dios desde los 8 años, y en mi familia teníamos estas reuniones familiares, y tiene mi familia una particularidad de que somos bastantes primos, somos como 16. Entonces, cada vez que había un almuerzo familiar éramos 16 primos que nos reencontrábamos después de algún tiempo. Habían juegos, conversaciones, pasábamos tiempo juntos y bueno, así empezábamos de niños, ¿no? Era un poco el tiempo de juegos. Luego recuerdo que ya como un adolescente cristiano que venía a la reunión de jóvenes, y bueno, tenía mis papás que eran bastante estrictos conmigo, bastante, que me disciplinaban bastante. De alguna manera fuimos creciendo, mis primos ya como de jóvenes, y ellos eran jóvenes del mundo, ¿no? Ellos vivían como todo el mundo, ¿no? Aparentemente vive. Y ellos comenzaron ya, la familia, comenzaban a venir a la casa de mis abuelos, ya cada uno venía con su enamorada al costado, ¿no? Y yo veía, bueno, venía un primo, presentaba a la enamorada y todos nos conversábamos, la recibíamos bonito. Y luego venía otro primo y ya todos mis primos en un momento coincidía que ya llegó un almuerzo familiar que todos estaban emparejados y yo, joven cristiano, estaba solo, ¿no? Y aunque igual la pasábamos bien, pasamos un momento divertido, no puedo dejar de reconocer que ya en el momento que estaba de repente en la noche, dentro de mí habían cuestionamientos. Le preguntaba a Dios, ¿por qué yo soy el único solo? Le decía, ¿no? ¿Por qué no podía ser yo como ellos? ¿Por qué mis papás me la hacen tan difícil? No son como mis tíos de repente, ¿no? Comparaba, ¿no? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué si todo el mundo lo hace? ¿No? Y me justificaba. Y puedo reconocer que aunque venía a la iglesia no entendía completamente el por qué. Y veía morir, ¿no? Mi voluntad de querer ser como ellos, mi voluntad de vivir como todos viven. Veía morir también ese deseo de pertenecer, de ser como un grupo de gente como que del mundo, de la corriente normal y que son aceptados como todos, ¿no? Todos tenemos ese deseo de pertenecer. Pero esa muerte a hacer mi voluntad ciertamente la apoyaba en las promesas que sabía de Dios,
en parte, a veces también dudaba y faltaba la fe, pero recién cuando las vi cumplidas las promesas, cuando Dios me dio la familia que hoy tengo y cuando comprobé que valió la pena, aunque no fue fácil, pude comprobar el por qué valía la pena esperar la bendición de Dios, esperar la bendición de tus papás y ahora el gozo es completo, ¿no? Cuando tienes ya la bendición que Dios te ha dado. Entonces, igual te va a pasar a ti que vas a tener que rendir ese aspecto de repente querer ser como tus amigos del mundo, vivir como ellos, porque tú no eres como ellos, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú no vas a vivir como ellos viven, porque el Señor te está llamando a ti a una riqueza y una esperanza diferente, no la riqueza que ellos tienen en el mundo. Igual va a ser con la música del mundo, que de repente te pueda atraer. Dices, ¿por qué no puedo escuchar la música como todo el mundo la escucha? Y aunque de repente la escuchas un ratito y te sea como un tropiezo, si tú le rindes eso a Dios, Dios va a llenar tu vida con bendiciones mucho mayores. Quería que veamos un ejemplo en el mundo antiguo. Vamos a ir al mundo antiguo en Génesis 11. El mundo antiguo también tuvo una misión en un determinado momento. Ese es un ejemplo que vamos a ver para aterrizar la razón humana, cómo puede sernos de gran tropiezo. El mundo antiguo en la Torre de Babel tuvo todo a su favor para que su misión, la misión que ahorita vamos a compartir cuál era, salga adelante. Todo era muy, muy fácil vamos a ver cuán fácil era en ese momento, ¿no? Dice en el versículo 1 de Génesis 11, dice que tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, no había necesidad de clase de inglés, clase de francés, no había necesidad de que me voy de intercambio para aprender otro idioma. En ese momento tú estabas en el extremo del mundo, hablabas el mismo idioma que el otro lado. Entonces, dice que aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura perfecta en la tierra de Sinar y se establecieron ahí los seres humanos. Y se dijeron unos a otros en este idioma en el que todos entendían, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y decía aquí, y aquí esto quiero resaltar, dice, y hagámonos un nombre, por si quizás fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En ese momento todos tenían una sola lengua. De acuerdo a la razón humana, esta era la condición perfecta para tener un solo objetivo común, ¿no? El solo objetivo común, ¿cuál era? ¿No? Si han estado atentos a lo que acabamos de leer, era un objetivo común egoísta, ciertamente, pero el objetivo era edificarse una ciudad y hacerse un nombre. O sea, es decir, pensaban en sí mismos, pensaban en ser reconocidos. Por ningún momento les pasó en su cabeza el rendirse ante Dios, preguntar cuál es la voluntad de Dios. Antes levantaron y alimentaron ese orgullo y no vinieron y pasaron ese proceso que hemos hablado, ¿no? De que el trigo caiga en la tierra para que pueda dar fruto. Y nadie en ese momento se paró un ratito y cuestionó, nadie dijo ¿por qué? Parece que nadie le amaneció en ese momento decir ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué de pronto nos hemos puesto todos de acuerdo para hacer esto? Y nadie le preguntó a Dios, nadie paró en un momento a entrarle el sentido común a cuestionar ¿por qué hacemos lo que hacemos? Cada uno decidió seguir, bueno, hagamos lo que todo el mundo hace, vivamos como la corriente del mundo. Siguieron todos su razón y todos ciertamente pertenecían a algo. Y así es como nuestra mente puede funcionar, ¿no? En un momento ese engaño descendió a su corazón y los hizo tropezar. Por eso Pablo dice que oraba por los efesios, ¿no? Para que tengan espíritu de sabiduría. Está bien, pregúntate por qué haces las cosas, pero pregúntatelo a los pies de Dios, a los pies de su palabra, a la luz de su revelación. Y eso solo lo podemos pasar si nosotros nos rendimos al Señor para que no caigamos tropiezos y jalados por el brillo de este mundo. Finalmente, los que conocemos la historia de este capítulo, vemos que este pueblo, en lugar de permanecer unidos, estuvieron unidos sí, pero un ratito. Muy pronto terminaron divididos más que nunca. Nunca hubo un cisma tan grande en la humanidad como ese momento en el que comenzó a repartírseles idiomas extranjeros y descendió los idiomas que hoy conocemos hasta la actualidad en su plan de sacar a Dios de en medio y levantarse con ellos como
como Dios, levantar su propio nombre de seres humanos, el humanismo, fue cuando más terminaron esparcidos. No se entendían ni entre ellos mismos y terminaron solos a causa del orgullo. Y eso es algo con lo que nosotros los jóvenes tenemos que batallamos, ¿no? Ese orgullo, esa posibilidad de que, oye, vamos a rendirle a alguien más nuestra voluntad, pero no es a alguien más cualquiera, ¿no? Es a Dios que es sabio, que Él te creó, que tiene un propósito y quiere que tú cumplas esa misión que Él tiene para tu vida, que cumplas ese propósito. Y lo que me llamaba la atención también es que precisamente esa gran preocupación que ellos tenían, esa preocupación de no ser esparcidos por toda la tierra, fue exactamente lo que se cumplió con ellos. En ese momento que nadie se entendía, unos con otros que más o menos se entendían, comenzaron a vivir juntos y la tierra acabó, como les digo, muy separada, ¿no? Y esto no es algo que solo le pasó al mundo antiguo por falta de preguntarle a Dios qué cosa debo hacer, por falta de preguntarle a Dios cuál era el llamado para su vida, por falta de atender ese llamado que Dios siempre nos hace, que rinde tu vida ante Jesús y la esperanza que Él te ofrece para que puedas llevar fruto, eso que hemos leído en Juan 12. Así como entonces cayó el mundo antiguo en Génesis 11, igual cayó también el imperio griego. Tenían a los mejores pensadores, los hombres más sabios, eran especialistas en política y aún así todo ese imperio cayó, no subsistió. Y aún así, con todo eso, ese imperio cayó. También hemos podido comprobar también muy cerca en los últimos meses y de nuestra coyuntura, la de nuestro país, como hemos visto cómo nuestro país ha apretado, ¿cierto? Los que están un poco atentos a la información saben que la situación está cada vez más, como que más ajustada para nuestros papás, para quienes trabajamos, y muchos han optado por la opción de partir del país. Han partido de nuestra nación en busca de una mejor situación. Y esto está pasando hoy porque no estamos escuchando el llamado que Jesús le hizo a estos hombres griegos. El llamado de a rendirnos, a humillarnos ante el único nombre, a levantar el nombre que debe ser levantado en nuestra generación, ¿no? Que es la verdadera bandera, como también cantábamos ahora, que es la verdadera respuesta a que como pueblo de Dios confiemos que la verdadera necesidad que tenemos que hacer ahorita es cumplir la misión de predicar y que nuestra nación, al igual que estos griegos, tengan un encuentro con Jesús. Para terminar, quería recordar que igual que pasó con el mundo antiguo, igual que pasó con los griegos, igual que está pasando con muchas naciones que están pasando juicios, igual pasó también con Israel. Dios les prometió a ellos darles un lugar al cual ellos iban a poder llamar casa. Pasaron de ser un pueblo errante en el desierto, un pueblo que pasó esclavitud también. Y no solo eso, Dios los cambió a la libertad, les dio un lugar, pero su encuentro con Dios solo fue algo muy pasajero, muy temporal. De repente, durante que existió una persona que era un líder en ese momento, ellos seguían a Dios, pero apenas venía un mal ejemplo, ellos se iban detrás del mal ejemplo, mientras veían otra nación que se perdía buscando dioses paganos, ellos también tropezaban en las mismas piedras. Y al compararse con estas otras naciones, volvieron a caer en Babel nuevamente. Ahora se llamaba ya no Babel, ya había evolucionado Babel a Babilonia, y viene de la misma raíz de la palabra confusión. Terminaron severamente confundidos a causa de que confieren en su razón, a causa de decir, oye, si las otras naciones que son diferentes, no les pasa nada, ¿no? Bueno, de repente debemos caminar como ellos, y fueron engañados por su propio entendimiento. Esa mente que ellos, ese raciocinio lúcido que ellos consideraban, terminó siendo lo que los hizo confundir. Como muchos de nosotros podemos reconocer que nuestra mente muchas veces nos va a hacer confundir y debemos reconocer que nos puede pasar. Este pueblo de Israel se fue castigado severamente y derrotado por importar ídolos extranjeros y fueron nuevamente llevados a una esclavitud y algunos fueron dispersados. Igual que ahorita pasa, ¿no? Separados una familia de otro, los hijos por un lado, papás por otro lado. Los príncipes estaban presos en Babilonia, siendo entrenados para aprender culturas extranjeras, y así le pasó a este pueblo, totalmente disperso por todas partes. Y ahí el Señor levantó un joven que se llamaba Nehemías, un joven que era un mesero, un copero en la casa de un rey, que había acabado terminando siendo el copero real.
Y en Nehemías, en el capítulo 1, el versículo 5, Nehemías hace una oración después de que Dios había pasado este castigo sobre Israel, había pasado el juicio sobre Israel y habían pasado una cantidad de años y era momento de que ellos puedan ser restaurados. Y Nehemías hace una oración. Quiero que la leamos en Nehemías 1:5. Vayamos en sus Biblias, por favor. Quiero que lo lean porque es algo que yo quiero que se lleven. Es una palabra que me ha acompañado mucho tiempo cuando a veces Dios pasaba alguna corrección sobre mi vida y me daba esperanzas. Nehemías oró así, dije, y te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, es decir, a las personas que están rendidas a sus pies. Esté ahora atento tu oído y abiertos los ojos para oír la oración de tus siervos, que haga ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, ¿no? Y quizás sea necesario que tú te hagas responsable de los pecados que otros cometieron, ¿no? Tus antepasados. Pero Nehemías no tenía resentimiento, ¿no? Nehemías no se enfrascó en lo que, oye, a mí me fallaron de tal manera, mis papás tenían tal o cual falla. Él tuvo un corazón que perdonaba, porque él quería ver el fruto que iba a tener en su futuro. Él quería comprobar la bondad de ese Dios misericordioso. Y en el versículo 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti, nos hemos guardado los mandamientos, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dista Moisés tu siervo. Y ahora le dice a Dios, pero Dios, acuérdate de la palabra que tú diste a Moisés también, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, como le pasó a Babel. Pero, acá hay un gran pero, el pero que nos da esperanza. Pero dice que si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. El pueblo de Babel fue dispersado por buscar levantar su propio nombre, ¿no? Ellos hicieron una ciudad y que dice que querían levantar su propio nombre, prevalecer. Sin embargo, si nosotros venimos y nos rendimos a nuestro Dios, Él nos va a dar un propósito diferente al que tiene el mundo, de que ellos buscan levantarse a sí mismos. Uno, de levantar el lugar en el que Él prometió que iba a habitar Él mismo, que es este lugar, su casa, el lugar que dice que los iba a traer de nuevo, ¿no? El lugar que Él había prometido siempre, la promesa de que Él iba a poner su nombre, que iba a ser reconocido. Y no te va a recoger solamente a ti, sino te va a recoger tanto a los pedazos tuyos, los pedazos de repente de tus antepasados, la dispersión que haya tenido todo tu pueblo. Y dice acá, ¿no? Dice que si así fuera hasta el extremo de los cielos, dice, imagínate la galaxia más lejana que conozcas de astronomía, así estés hasta el extremo disperso, que tú dices, ya no tengo esperanza. El Señor Jesús dice que si tú te rindes, si tú te vuelves a Él y guardas sus mandamientos, dice que Él te va a traer desde ese extremo, no hay límite a lo que Él puede reconstruir. Si tú te rindes y humillas ante Dios, Él puede recogerte al lugar que Él escogió para hacer habitar su nombre. Nuevamente vamos a volver a Efesios ya para terminar. En el capítulo 3, en el versículo 14. Entonces cuando tú vives para levantarte de tu propio nombre, cuando estás pensando solamente en ti, cómo te beneficias tú, cómo puedes ser más rico, más próspero, más asombroso a los ojos de este mundo, vas a terminar disperso, vas a terminar sin fruto, sin cumplir el propósito de Dios para tu vida. Pero si tú pasas este proceso de entender el por qué es importante que te rindas a los pies de Dios, vas a poder dar fruto. Vas a encontrar una nueva misión para tu vida, la misión de levantarnos tu nombre, que tu nombre va a vivir unos años y va a pasar, pero el nombre de Jesús viene pasando gracias a que muchos hombres han decidido rendir sus vidas a Jesús. Ellos levantan el nombre de Jesús y Jesús sigue siendo una antorcha, una luz en medio de la oscuridad para miles de generaciones, para miles de jóvenes que necesitan una esperanza, que necesitan pararse firmes en algo que no cambie, en algo que no sea disperso, en algo que siempre prevalezca. Y así es la palabra de Dios, es un fundamento firme.
Y en Efesios 3, en el versículo 14, otra vez, y lo importante para rendirnos, ¿qué implica orar, no? Orar es que tú te vas a poner de rodillas. Y Pablo acá también, parece que ya nuevamente con los efesios se ponía a orar por ellos, por los griegos, por estos griegos efesios. Oraba de esta manera, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿No? Y Dios es un Dios de familia, un Dios que no quiere dispersión, Él quiere unión, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ¿por qué hacemos estas cosas? Para que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender, ese comprender lo vas a alcanzar conforme tú vivas esa misión que tienen los hijos de Dios. Dice, con todos los santos vas a comenzar a entender cuál es la anchura, cuál es la longitud, muy importante la profundidad, ¿no? Es importante que tomemos raíces en la voluntad de Dios, que si queremos construir algo que sea duradero, ¿no? No como esa torre de Babel que no tuvo buenos cimientos, que tú profundices en el Señor Jesús. Para eso demanda de ti cierta disposición, cierta atención. Vas a poder entender la profundidad y la altura y que puedas conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿no? Y qué importante un amor que exceda a todo conocimiento. Los griegos tenían todo el conocimiento y se vinieron abajo. El conocimiento que hoy día de repente envidiaríamos en nuestra generación, pero no, ni todo el conocimiento del mundo que puedas aprender en la mejor universidad, no te digo que esté mal la universidad, está muy bien, preparémonos. Esa es la voluntad de Dios, que tú crezcas, que no seas igual, pero no pongas tu esperanza en eso. No hay nada mejor que conocer el conocimiento supremo del amor de Dios para que puedas ser completamente pleno. En verdad que tú pases ese proceso de rendirte va a darte la esperanza de que puedas algún día dar fruto. Quienes hemos podido ir a servir a Huaral o alguna misión de evangelizar, han podido comprobar cómo personas distintas, algunos hasta hablando de diferentes idiomas, con caracteres diferentes, pueden acabar terminando muy unidas en el Espíritu de Jesús. Y esto pasa toda vez que tú decides levantar el nombre de Jesús. Personas que no se conocen o que se conocen muy poco, que de repente solamente ponen en común el levantar el nombre de Jesús, Dios los une y hace una unión perfecta. Y puedes comprobar con todos los santos cómo puedes conocer cada día más el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Entonces, si tú también no has tenido un encuentro con Jesús, como le pasó a estos griegos, debes estar atento. Si Dios te hablaba esta tarde, asegúrate de acercarte a la persona que te invitó, así como estos griegos se acercaron a estos discípulos de Jesús y no pararon hasta que tuvieron un encuentro con Jesús. Pídele a esa persona que te trajo, que te invitó, que te ayude a tener un encuentro con Jesús, porque estoy seguro que Él es la respuesta que tú estás buscando y la esperanza de vivir con propósito que siempre has anhelado. El mensaje entonces de esta palabra, el mensaje principal es que tú rindas tu vida a Jesús. A que no te confíes en el brillo de este mundo que se acaba, porque este brillo no tiene fruto para vida eterna. Porque así como tuvo consecuencias Babel en el tiempo antiguo, que el Señor te dé la sabiduría y la revelación para que no te pase así a ti, que no desperdicies esa vida que hoy tienes en tus manos, ese presente que hoy día tienes, sino como hemos cantado, que tu vida sea un altar para que todos puedan ver que levantas el nombre de Jesús y puedas dar ese fruto abundante para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos.